En este video encontrará las respuestas del estudio de la revista del 21 al 27 de agosto 2023. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a su canal. Comentemos en la reunión. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Damos gracias a Jehová por la vida que nos da cada día y también por la vida de todos ustedes. Muchas gracias y ahora vamos a comenzar. El artículo 26 se titula Estén siempre preparados para el día de Jehová. Primera Tesalonicenses 5:2 El día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. En el capítulo 5 de la primera a los Tesalonicenses encontramos una serie de ejemplos, de analogías que hablan de un día de Jehová que está por llegar. Llevamos siglos esperando este día y las señales demuestran que estamos más cerca que antes. Pero ¿qué es ese día y cómo vendrá? ¿Quiénes sobrevivirán y quiénes no? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo para estar preparados? Eso veremos en este artículo. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y que nos apoyen dejando su like. Lo vamos a agradecer. Párrafo 1. ¿Qué debemos hacer para sobrevivir al día de Jehová? Respuesta. Tenemos que prepararnos desde ya. De hecho, Jesús enseñó que debemos estar siempre preparados para la gran tribulación y así indicó que es un proceso continuo. Por supuesto, una forma de hacerlo es, la dedicación y el bautismo. Sin embargo, a pesar de ya estar bautizados, Él le dijo a sus discípulos, ustedes estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. Estas palabras se pronunciaron hace más de 2000 años. Mateo 24:21 Habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. Bueno, sin duda vamos a ver qué significa esto de estar preparados y sigamos ahora con el párrafo 2. ¿Por qué es bueno que analicemos la primera carta a los tesalonicenses? Bueno, porque aquí el apóstol Pablo utiliza varias comparaciones, ejemplos, analogías para ayudar a los cristianos a estar preparados para el gran día de Jehová. Pablo sabía que todavía faltaba mucho tiempo para que llegara ese día. Sin embargo, no está de más decir que la destrucción del templo, sí, y de la ciudad santa en el primer siglo, eso fue un cumplimiento. Eso tuvo un cumplimiento que también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, sí, y nuestro Señor Jesucristo hicieron referencia. Entonces eso tuvo un cumplimiento en el primer siglo y ahora esperamos un cumplimiento global en el futuro. Pero el punto es, así como los primeros cristianos, es decir, del primer siglo, debían estar preparados, nosotros también debemos estar preparados. Pero claro, esto no significa que vamos a vivir con miedo, imaginándonos en paranoia, sí, como paranoicos, pensando, mañana es el Armagedón, mañana va a caer fuego. No, no se trata de prepararnos en ese sentido, sino esto se refiere más bien a cómo estamos nosotros delante de Jehová, ya que aquí está hablando del fin del sistema colectivo. Pero, si nosotros falleciéramos más tarde, una embolia al pecho, un accidente de tránsito, el fin nos habría llegado a nosotros individualmente. Y la pregunta es, si hoy nos llegara ese fin, ¿cómo estamos delante de Jehová? ¿Estamos bien? ¿Hay algo que lamentamos haber hecho? ¿Hay algo que no nos hemos arrepentido de haber hecho? Bueno, eso también es importante mencionarlo. ¿Cómo vendrá el día de Jehová? Párrafo 3. ¿En qué sentido viene el día de Jehová como un ladrón? Pensamos que los ladrones, por ejemplo, ellos se mueven rápido, sigilosamente, en la oscuridad de la noche, no en el día. Rara vez lo hacen en el día. Pero así se mueven los ladrones, cuando nadie los espera. De manera parecida, el día de Jehová llegará rápidamente y tomará por sorpresa a casi todo el mundo.
puede que incluso a los cristianos verdaderos nos sorprenda lo rápido que va a suceder. Esta es entonces la de un ladrón en la noche, la primera comparación que aparece, sí, en este texto de primera a los Tesalonicenses 5:2. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo escribió primero a los Tesalonicenses, utilizó tres comparaciones. La primera es la de un ladrón en la noche. Bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo también utilizó la comparación de un ladrón. Esto no significa que están diciendo que no hay que dormir físicamente hablando. De hecho, hay algunos grupos religiosos que hacen sus vigilias porque toman esto de manera literal, pero esto se refiere en otro sentido. Vamos a ver más sobre eso. ¿En qué sentido viene el día de Jehová como los dolores de parto? Esta es la segunda comparación. Una mujer que está esperando un bebé, es decir, que está embarazada, no sabe el día exacto y mucho menos la hora exacta en que comenzará el parto. Pero ella sabe, sí, que cuando empiezan a llegar los dolores, eso es inminente, es inevitable, está cerca. Está completamente segura que llegará, y por lo general cuando llega es repentino, doloroso e imparable. Nuevamente, el apóstol Pablo utiliza esta comparación, ya que aunque no sabemos el día exacto, la hora exacta en que empezará el día de Jehová, estamos convencidos de que vendrá. ¿Por qué? Porque hay señales que son como dolores de parto, que muestran que este día es inminente, inevitable. Pero nuevamente repito, hermanos, no debemos crear pánico, no debemos crear morbo, paranoias o como una mentalidad apocalíptica. No se trata de eso, se trata de nuevamente cómo estamos nosotros delante de Jehová. Las personas los va a tomar por sorpresa, pero repito, si nosotros estamos a cuentas con Jehová, esto no nos va a sorprender. Párrafo 5. ¿En qué sentido es la gran tribulación como el amanecer? Esta vendría a ser la tercera comparación. En primera los Tesalonicenses 5:4, es posible que los ladrones estén tan concentrados robando que pierdan la noción del tiempo. Quizás ni se den cuenta que ya empezó a amanecer, es decir, cierta iluminación, y que la luz podría dejarlos al descubierto. En la gran tribulación ocurrirá algo así. Las personas que actúan en la oscuridad, y esto, hermanos, incluye a personas que creen en Dios como a personas que no creen en Dios, esos grupos, esos grupos que manipulan al sistema de cosas actual desde la oscuridad, esas fuerzas, esos grupos, esas familias, esos líderes, hay toda clase de líderes religiosos, líderes políticos, desde las sombras, al igual que los ladrones que se empeñan en hacer el mal, en robar, en matar, en destruir, y cosas que le desagradan a Dios, por no entrar en más detalles, quedarán al descubierto. Nosotros no somos como ellos. Sí, es cierto, estamos en el mismo sistema, en este mundo, pero no pertenecemos a ellos. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo la noche en que oró al Padre, que encomendaba a sus siervos, a causa del mal, porque estamos en este mundo que está dominado por el mal. Y por eso demostremos que estamos preparados para el día de Jehová. Entonces, hemos visto, cómo vendrá el día de Jehová. Vimos tres comparaciones. La primera, como un ladrón en la noche. Segundo, como los dolores de parto de una mujer embarazada. Y tercero, como el amanecer, que pone al descubierto las acciones de las personas, de los poderosos, y mire, ¿por qué no decirlo? Incluso de aquellos que llevan una doble vida. Personas que llevan una doble vida, por un lado, públicamente, tienen una imagen pública, vamos a decirlo así, muy respetuosa, muy intachable, muy hasta arriba, que los demás
Es impensable para los demás que estas personas cometerían acciones como una doble vida, no solo en público, pero en privado, dice la Biblia, da vergüenza. Si es impensable las abominaciones que hacen. Esas personas, si están, los que estén para este momento del día de Jehová, quedarán expuestas, quedarán en evidencia. Y nuevamente, por eso la Biblia dice, cifre su confianza en Jehová, no en un ser humano, porque los seres humanos mentimos mucho. Bueno, vamos ahora a ver quiénes no van a sobrevivir al día de Jehová. ¿Quiénes no van a sobrevivir? Tenemos un texto, 1 Tesalonicenses 5, 6 y 7. Por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás. Quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. Los que duermen lo hacen de noche y los que se emborrachan están borrachos de noche. ¿En qué sentido están dormidas casi todas las personas? En sentido espiritual. Las personas de hoy son solamente cuerpos que respiran, personas que son como zombies, personas que no usan su capacidad de pensar, que no disciernen, que no entienden lo que está pasando. Repito, simplemente cuerpos que respiran. Esto puede sonar ofensivo para algunos, pero está en la Biblia, lo acabamos de leer. Cuando una persona está dormida, no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Tampoco percibe la importancia de ciertos sucesos, ni es capaz de reaccionar bien. Y eso pasa en sentido espiritual. Las personas están dormidas. Mire lo que ocurrió en el 2020, el confinamiento. Mire todo lo que pasó y las personas ni así reaccionan, ni así despiertan de ese sueño espiritual. No hacen caso de las pruebas que se están viendo, sí, que estamos en los últimos días, que la gran tribulación está muy cerca, que hay que arrepentirse del mal camino y buscar a Jehová, quien mostrará misericordia y perdonará en gran manera. Todo lo contrario, las personas se empeñan en blasfemar contra Dios, en cuestionar a Dios, en negar la existencia de Dios, ridiculizar la creencia en Dios, a pesar de todo lo que está pasando. Cuando se producen grandes cambios en el mundo, hay quienes quizás se preguntan qué está pasando. Pero son contados, a muchos de ellos les dura poco el interés y enseguida se vuelven a quedar dormidos. Eso fue lo que pasó en el confinamiento. Muchas personas, de alguna manera, intentaron buscar a Dios, intentaron acercarse a un grupo religioso y mire hoy, ya volvieron al pecado, sí, a hundirse en el fango de este mundo. Esto nos hace pensar en el diluvio. Cuando las personas miraron a Noé construyendo el arca, hasta lo acusaron que estaba loco, se burlaban de él. Pero cuando vieron que ahí venía los torrentes de agua hasta su cuello, ahí sí querían entrar al arca. Era nada más por interés, un interés egoísta. Entonces, nuevamente repito, no vamos a servir a Jehová porque alguien nos dijo, o alguien pensó por allí que tal vez el Armagedón viene en 11 años. No, no funciona así. Eso sería servir a Dios por interés, un interés egoísta. Entonces, no basamos nuestra fe en una fecha, o por así decirlo, en un evento. No estoy diciendo que no va a venir el fin, pero tampoco quiero decir que debemos basar nuestra fe en un evento. Son dos cosas muy diferentes. Noé tenía su fe en Jehová, y no precisamente porque iba a venir un diluvio. Él reconocía la existencia de Dios, temía a Dios. Con diluvio o sin diluvio, Noé era Noé. Así es que, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Con Armagedón o sin Armagedón? ¿Cómo miramos nosotros al Creador? ¿Le servimos por interés o solamente por algo egoísta? Desde luego que no queremos ser de ese grupo. Párrafo 7. ¿En qué sentido son como borrachos las personas que Dios eliminará? Las personas borrachas pierden parte de su capacidad de reacción y toman malas decisiones. De manera parecida, los malvados no responden a las advertencias de Dios, escogen un modo de vida de pecado que lleva a la destrucción, un camino ancho, fácil, en el cual muchos entran.
El apóstol Pablo le aconseja a los cristianos que mantengan su buen juicio. Aquí el buen juicio no se refiere a la cordura mental únicamente, que es lo que una persona, un psiquiatra, un psicólogo diría que es el buen juicio, la cordura mental. Aquí está hablando también de la cordura espiritual, la capacidad de pensar, de tomar buenas decisiones, estar sobrios, no borrachos. Mire, no damos por hecho que porque alguien es testigo de Jehová, automáticamente ya tiene el buen juicio. Hay muchos hermanos que han estado batallando, levantándose, literalmente por el problema con la bebida. Y hermanos, que usted ni se imagina. El punto es, esto es no solo literal, sino también espiritual. Hay cristianos que están dormidos espiritualmente, no leen la Biblia, no oran, no predican, se ríen con bromas, con chistes, en doble sentido, miran contenido inapropiado para un cristiano, entiéndase, contenido de terror, de espiritismo, de violencia, de inmoralidad. Están dormidos, están emborrachados espiritualmente. ¿Cómo los va a encontrar Jehová si el fin viniera el año que viene? Estoy poniendo un ejemplo. Si viniera la gran tribulación de aquí a unos meses, ¿qué va a pasar con esos cristianos? Entre comillas. ¿Cómo los va a encontrar? Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el malvado? Imagínese tan solo esas palabras. No es simplemente por decir, es que yo soy testigo de Jehová o yo voy a la congregación y ya formo parte de... Esto es a nivel individual, cómo estamos delante de Jehová individualmente. Recuerde, la fe no es hereditaria y al que más se le da, más se le pedirá. Un biblista dice que estar sobrios significa tener una disposición de ánimo calmada y estable que sopesa y calcula bien los asuntos, permitiéndonos tomar la decisión acertada. Quizá podemos meditar en estas palabras. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos para el día de Jehová? Bueno, ya hemos venido comentando algo de esto. Párrafo 8 tenemos la lectura de 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que le pertenecemos al día, mantengamos nuestro buen juicio y pongámonos la coraza de la fe y el amor y el casco de la esperanza de la salvación. Según este texto, ¿qué necesitamos para estar despiertos y mantener el buen juicio? Mire, notó el texto, dice mantener nuestro buen juicio. No es solo tener buen juicio, porque alguien pudo haber tenido buen juicio en el pasado, pero no es solo de tenerlo, es de mantenerlo, es continuo. Y luego dice, pongámonos la coraza. ¿Coraza de qué? De la fe en Jehová y el amor. Y nos ponemos el casco de la esperanza de la salvación. Entonces, aquí vemos la diferencia entre tener y ponernos. Alguien puede tener, por ejemplo, una bicicleta, pero si solo la tiene ahí y no la usa, de nada le sirve. Alguien puede decir, bueno, yo tengo fe, yo tengo conocimiento de Dios, pero si no se lo pone, si no lo usa, si no lo practica, de nada le sirve. En tiempos bíblicos habían guerras, los soldados, por ejemplo los romanos, siempre estaban listos para la batalla. Lo mismo pasa con nosotros, demostramos que estamos preparados para el día de Jehová, no solo si tenemos la coraza de la fe y el amor y el casco, sino si nos ponemos esa coraza y ese casco. Si el soldado tiene la armadura, sí, como vemos aquí en la imagen, podemos apreciarlo aquí. Mire, ¿cómo está el soldado que está de frente? ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Qué tiene en su pectoral? ¿Tiene su coraza? ¿Tiene su casco? ¿Sí? Está alerta. Y vemos que tiene su mano en su espada. Está atento. ¿Cómo están los demás soldados? Al fondo. Notamos, no tienen su armadura puesta. Probablemente están tomando alcohol. Pero alguien podría decir, pero sí, ahí tiene su casco, sí, lo tiene sobre la mesa, pero no lo tiene puesto.
Un soldado sin su armadura es un soldado caído, un soldado muerto. ¿Notamos ahí la diferencia? Alguien puede decir, bueno, yo tengo fe, yo tengo conocimiento, pero si no usa la fe, si no la practica, ese gran conocimiento que tiene, es como lo que hace ese soldado. Tiene el casco, pero no se lo pone, solo lo tiene sobre la mesa. De nada le va a servir. Y así están las personas. Viven sin darle importancia a lo que está sucediendo. Dicen que creen en Dios y tristemente hay algunos hermanos así. Tienen conocimiento, pero están dormidos. No se ponen su armadura espiritual. Debemos estar siempre listos para el día de Jehová, llevando puesta, no en la mano, sino llevando puesta, sí, la armadura, la coraza de la fe, el amor, y en la cabeza el casco de la esperanza. ¿Cómo nos protege la fe? Note, estamos hablando de la fe en Jehová, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tal como la coraza protegía el corazón del soldado, la fe y el amor protegen nuestro corazón simbólico. Estas son cualidades que nos ayudan a continuar sirviendo a Jehová y a seguir a Jesús. Gracias a la fe estamos convencidos que Jehová va a recompensar a sus fieles. Él no se queda con nada. Él hasta de más le va a dar a sus fieles, que aguanten hasta el final. Sí, un día a la vez. Como dice la Biblia en Hebreos 11:6, que sería una injusticia de parte de Dios quedarse con algo. Todo lo contrario, el que se acerca a Dios tiene que estar convencido, número 1, que Dios existe, y 2, que Él va a recompensar en esta vida y en la que viene a los que lo buscan con empeño, ¿sí? A los que no llevan una doble vida de pecado oculto. Porque alguien podría pensar, bueno, yo tengo una vida, tengo, por ejemplo, un amante, me emborracho, fumo, robo, miento, me aprovecho de otros, pero cada semana voy a todas mis reuniones y salgo a predicar con la congregación. Entonces es una manera en la que según ellos están expiando sus pecados. Con Jehová no funciona así. Es muy importante entender ese punto. Además, la fe nos motiva a ser leales a nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? No es un superintendente humano. Nuestro líder es nuestro Señor Jesucristo. Eso está en la Biblia, porque ningún ser humano es dueño de la congregación. De hecho, el que dio su vida, la compró con su sangre, fue nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las dificultades que suframos, hay dificultades, vamos a decirlo así, muy evidentes, hay otras que son más sutiles. Podríamos sentirnos obligados, forzados, tentados a rendirnos, a renunciar, ¿sí? A elegir un camino menos complicado, menos difícil. Pero ¿qué hacemos? Volteamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y el amor del Cristo nos obliga, nos impulsa, nos motiva a continuar, a no rendirnos. Para fortalecer nuestra fe y encarar esos problemas, también podemos ver hermanos que han logrado esto siendo íntegros ante las pruebas, ante la persecución o ante las crisis que surgen. ¿Cómo nos ayuda el amor a Dios y al prójimo? El amor a Dios nos ayuda a seguir predicando aunque surjan dificultades por hacerlo. Sí, como dice el texto en 2 Timoteo 1, 7 y 8, Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y buen juicio. No nos avergoncemos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, acepta las dificultades que tengas que sufrir por las buenas noticias, confiando en el poder de Dios. Una persona que se bautiza, una persona que entra a la congregación, creyendo que va a ser todo un arco iris, un camino de rosas sin ninguna dificultad, esa persona tiene una venda en los ojos, no se da cuenta. Si al apóstol Pablo le pasó lo que le pasó, si a nuestro Señor Jesús le pasó lo que le pasó, a Timoteo, a los apóstoles, ¿qué no nos va a pasar a nosotros entonces? ¿Qué corona tenemos nosotros para pensar que todo tiene que ser perfecto, sin problemas, sin dificultades? Eso nos deja pensando. Hermanos, no estoy leyendo nada más como un lorito las respuestas, estamos explicándolas, y eso es muy importante.
porque entonces no vamos a ser loritos repitiendo, sino estamos entendiendo lo que estamos considerando. Eso es muy importante. Amamos a las personas, no queremos que ellos sean destruidos, queremos que en esta vida ellos también mejoren su calidad de vida, que ellos conozcan a su Creador, que ellos conozcan los regalos que Dios nos ha dado. Y bueno, eso nos ha impulsado a seguir predicando por todos los medios posibles según nuestras circunstancias. No las damos por perdidas y esperamos que algún día ellos entren a la congregación. No los obligamos, no los forzamos. De hecho, si una persona nos dice que ya no quiere que la visitemos, respetamos y tomamos nota de su dirección para no molestar, no incomodar. Si lo siguiéramos haciendo, eso ya sería acoso, ya sería una persecución de nosotros a las personas y no funciona así. Entonces, bueno, ya vimos este punto. Al final se cita el texto de Ezequiel. Dice ahí sobre alguien malvado que comienza, sí, que abandona la maldad y comienza a hacer lo justo, va a conservar su vida. Mire, si se da cuenta de todas sus ofensas, las abandona, seguirá vivo, no morirá. En otras palabras, si se arrepiente. Dios no desea que nadie sea destruido, sino más bien que todos alcancen el arrepentimiento. Eso sería lo ideal, pero sabemos que eso no va a pasar. 11. Tenemos otro texto. 1 Tesalonicenses 5:11. Sigan animándose unos a otros, edificándose unos a otros como ya lo están haciendo. ¿Cómo nos ayuda el amor a nuestros hermanos? Los soldados que luchan juntos se apoyan unos a otros, hacen un frente común, se cubren la espalda, no se apuñalan por la espalda. Pero ya estando en medio de la batalla podría ocurrir el fuego amigo, es decir, que sin querer hirió a su compañero. En su sano juicio, en las circunstancias normales, uno no hace eso a propósito, pero se han visto casos de soldados desertores, infiltrados, sí, que lo han hecho a propósito. Igualmente nosotros, escúchelo bien, en nuestro sano juicio, un cristiano que está bien espiritualmente, no se le ocurriría hacerle daño a sus hermanos a propósito. Sin embargo, aquí está poniendo el ejemplo claro, ha ocurrido el fuego amigo, ha ocurrido que hay episodios, hay casos en que los mismos hermanos han tratado mal a otros hermanos de la congregación. Quiero decirles que Jehová no tiene la culpa de eso, son acciones reprobables, ¿sí? Que desde todo punto de vista, empezando por la Biblia, eso no se justifica, porque tristemente nos ha tocado ver casos en que cuando alguien comenta esto, la solución que le dan es perdónelo, somos imperfectos, pero esas excusas no cuentan delante de Jehová y no creo, no me imagino a un hermano de la congregación diciéndole a Jesús, diciéndole a Jehová que tienen que perdonar a los malos porque son imperfectos. No funciona así. Tengamos eso muy claro. No deberíamos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces es muy importante, hermanos, no dañar a nuestros mismos hermanos, mucho menos a propósito. Si tenemos un privilegio, no abusamos de nuestra autoridad para hacerles daño. Puede ser que algunos han quedado impunes, nadie les dijo nada, así lo dejaron bajo la alfombra, pero tenga la seguridad que de Jehová y de Jesús nadie se escapa, nadie se burla, y esas personas tendrán que responder ya sea en esta vida o en la siguiente por lo que hicieron a las ovejitas de Jehová. Esto es tan grave que hasta Jesús dijo, y Jesús no estaba jugando, él no estaba contando bromas, él no se estaba riendo, él dijo que a quien hacía tropezar a uno de los pequeños, es decir, de los hermanos de la congregación, más provechoso le sería que le ataran una piedra de moler y lo tiraran al fondo del mar. Imagínese, hablando de aquellos que le hacen daño a propósito, que hacen tropezar a propósito a sus ovejitas. Esto es muy serio, hay quienes han abandonado la congregación por maldades que le han hecho otros hermanos. Y eso, de verdad, eso es algo que no queremos nunca ser de ese grupo.
Sabemos que hay personas infiltradas, hay trigo, hay cizaña adentro. Quisiéramos pensar que eso no es así, pero mientras estemos en este sistema, así es. Mientras más pronto lo aceptemos, lo asimilemos, nos vamos a ahorrar una gran parte del camino. Aquí se menciona también lo importante que es respetar a los que dirigen la congregación, es decir, a los ancianos. Entonces los ancianos están allí, no son perfectos, cometen errores también, algunos son muy jóvenes, otros tal vez ya son muy entrados en años y nuevamente ahí se complementa la juventud con la experiencia, pero el punto es respetar a los ancianos, evitar hablar mal de ellos con nuestra familia, evitar la murmuración, ¿sí? Evidentemente si algo está mal, uno puede comentarlo, uno puede transmitirlo con respeto, ¿sí? A quien corresponde, ya sea al resto del cuerpo de ancianos o ya sea al superintendente de circuito, pero eso es elevar, por así decirlo, lo que está pasando. Pero ir de hermano en hermano hablando mal de alguien, eso ya es murmuración, eso ya es un pecado con la boca. Así que es muy importante que ahora aprendamos a amar y a respetar a los ancianos y por supuesto ellos también que aprendan a amar y a respetar a las ovejitas de la congregación. Los ancianos se deben a las ovejas. Si no hubieran ovejas, no habría necesidad de pastores, de ancianos. ¿Ha pensado usted en eso? Por eso Pablo se consideraba a sí mismo como un simple mayordomo, un simple servidor de los hermanos. Él entendía que él se debía a los hermanos, no los hermanos a él. Hoy es lo mismo. Los que sirven se deben a las ovejas, no las ovejas a ellos. Muy importante entender ese punto. Párrafo 12. ¿Cómo protege la esperanza nuestros pensamientos? Como tenemos muy presente nuestra esperanza, sí, la esperanza de un nuevo mundo, la esperanza de una vida eterna, sí, en un mundo diferente, bajo el gobierno, el reino de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Jehová, consideramos que lo que ofrece este mundo es pasajero. Mire, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿de qué le sirve a una persona, ya sea esta religiosa, ya sea esta no creyente, ganar el mundo entero, ganar todo el dinero, ganar todas las mujeres, todos los placeres, todo, entiéndase, los vicios de este mundo, si la fama, el poder, la fortuna, si lo paga con perder su alma? Y eso lo vemos hoy. Hay personas, hay artistas muy famosos, hay políticos, ¿por qué no decirlo también? Hay líderes religiosos que viven como reyes a costa de la fe de sus miembros. Son archimillonarios, cantidades estratosféricas que han juntado de riqueza material, pero lo que no saben es que lo pagan perdiendo su alma, porque no ellos comercializaron, sí, la fe de las personas. Entonces, el punto es, nosotros no se nos ocurriría hacer eso individualmente hablando, porque sabemos, sí, que lo que ofrece este mundo es pasajero, pero los que hacen la voluntad de Jehová viven para siempre, permanecerán para siempre. Esto calma nuestro corazón y nos da estabilidad. El párrafo menciona la experiencia de Wallace y Laurinda. Ellos sirven en África. En tan solo 3 semanas uno perdió a su padre y el otro a su madre. Una situación impensable. No pudieron regresar con su familia por el confinamiento. Y él dijo, la esperanza de la resurrección me ayuda muchísimo. No pienso en cómo estaban en sus últimos días en este mundo, sino en cómo estarán en sus primeros días en el nuevo mundo. Qué hermosa expresión, qué hermosa frase. Gracias a esta esperanza me siento más tranquilo. La tristeza de haberlos perdido es más llevadera. No está diciendo que no le duele, no está diciendo que no lloró, que no vivió un duelo, pero esto le ayudó a sobrellevar ese duelo. Sin duda, si usted ha vivido una situación como la de nuestros hermanos, se identifica con su ejemplo y esto nos fortalece
y aunque nos conmueve profundamente, toca nuestro corazón, nos ayuda, por así decirlo, a asegurar nuestro corazón con la promesa que la Biblia nos da de la resurrección. Párrafo 13. ¿Qué podemos hacer para que Jehová nos dé Espíritu Santo? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, no cansarnos de pedir Espíritu Santo, pedírselo en oración todos los días. Sí, es muy importante. No apagar el fuego del Espíritu. Pedírselo a Jehová, estudiar su palabra, estar unidos a su organización, a la congregación. Si hacemos esto, cultivaremos el fruto del Espíritu. 14. ¿Qué debemos evitar si queremos seguir recibiendo el Espíritu de Dios? Número 1. Evitar los pensamientos impuros, evitar alimentarlos, evitar ver contenido en el teléfono, en Internet, contenido inapropiado que lo único que hace es hundir más a las personas en sus pensamientos impuros, sino como dijo Jesús, cortarlo. Si ese contenido lo está haciendo tropezar, córtelo. Si eso implica cortar el Internet, córtelo. Pablo dijo, no muestren desprecio por las profecías. Este es otro punto. Este versículo, la palabra profecía, se refiere a los mensajes de Dios a través de su Espíritu Santo. Y entre estos mensajes está el día de Jehová, la gran tribulación, el Armagedón, sí, el ataque de Gog de Magog. Nosotros no pensamos que falta mucho para el día de Jehová o que no veremos el Armagedón. Pero note, es que es una línea tan delgada que debemos tener buen juicio en entender este punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos remontamos 100 años atrás, el hermano Russell y sus colaboradores, el hermano Carlos Russell y los hermanos de aquella época, ellos preveían, ellos estaban convencidos que ellos verían el fin del sistema. 100 años después, aquí estamos nosotros. Y no estoy diciendo que no va a venir. El punto es, no viene cuando nosotros queremos. No viene cuando nosotros nos imaginamos. Viene en el tiempo perfecto de Jehová. Punto. No hay vuelta atrás. Eso es por un lado. Por otro lado, si nosotros dijéramos, nosotros, empezando por mí, somos los que veremos el Armagedón, esa sería una expresión bastante presuntuosa, bastante tajante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros tiene asegurada la vida, tan siquiera para el día de mañana? ¿Quién de nosotros puede asegurar que va a despertarse, que va a amanecer mañana? No estoy diciendo que seamos pesimistas, pero nadie tiene asegurada la vida. Repito, muchos hermanos tenían la esperanza de ver el Armagedón y no lo vieron porque así es este sistema, así es nuestra fragilidad humana. Puede ser un ataque al corazón, un derrame cerebral, un accidente de tránsito, una caída. Mire, cualquier cosa puede ser. Entonces no podemos, ¿sí?, vivir, basar nuestra fe en una fecha específica. Eso es muy importante entenderlo, pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que el fin llegará. Las señales se están cumpliendo, las estamos viendo. No vamos a poner una fecha, yo no lo estoy haciendo, eso es muy importante aclararlo, pero ya sea que el fin nosotros lo veamos o no lo veamos, ¿sí?, lo importante es cómo estamos hoy nosotros delante de Jehová. Si nos dijeran que hoy es nuestro último día de vida, ¿qué cosas haríamos? ¿Qué cosas no haríamos? Bueno, eso ya nos deja en qué pensar. Nada, dijo el hermano del cuerpo gobernante, el hermano Losh, que nada de lo que nosotros hagamos va a acelerar o retrasar el día de Jehová. Eso es muy importante entenderlo también. ¿Por qué? Porque Jehová ya tiene marcado en su almanaque, por así decirlo, en su calendario, ¿sí?, el día, la hora y el momento exacto. Sin embargo, lo que nosotros sí podemos hacer cuando la Biblia dice en la carta de Pedro, que habla de acelerar, y esto es un punto muy importante, hermanos, para la fe de los cristianos. Note cómo Pedro lo dice, 2 de Pedro 3, 11 y 12, de modo que todas estas cosas se disolverán de este modo. Piensen, dice. Mire,
Piense, dice, la clase de persona que debe ser. Deben realizar actos santos de conducta, hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. El punto que quiero destacar y que aquí se destaca es, piensen la clase de personas que deben ser. No te dice actos santos de conducta. ¿Qué es la santidad? Ya lo hemos comentado. No llevar una doble vida. Quizá aparentamos, los demás nos tienen en alta estima por el privilegio que tenemos, el puesto tan encumbrado que muchos tienen, sí en privado. No son santos, llevan una doble vida, se emborrachan, ¿sí? Tienen amantes, cometen adulterio, roban, mienten, se aprovechan de la fe de otros. Las personas no están en esta lista. ¿Por qué? Porque esos no son actos santos de conducta. Entonces, ahí cuando dice esperar, mientras esperan, la nota, el aparato de notas de la traducción del Nuevo Mundo dice acelerar. ¿Sí? Mientras esperan o mientras aceleran, dice. ¿Cómo nosotros aceleramos entonces en nuestra vida personal? Teniéndolo muy presente, ¿sí? Acelerando el paso, estando ocupados en sentido espiritual. Y aquí está el hermano haciendo eso. Sus acciones, hechos santos de conducta, hechos de devoción piadosa. Tocar puertas, llevar publicaciones, lectura de la Biblia es muy importante. Pero imagínese, si este hermano pensara, bueno, como es casado, ahí va con su esposa, pero como va a predicar, como lee la Biblia, ¿puede cometer adulterio? No, ya estaría desobedeciendo, ya estaría transgrediendo lo que dice el punto. Esos ya no serían hechos santos de conducta. Entonces, Jehová nos está viendo, Él sabe cómo estamos cuando vamos predicando, las personas nos miran cómo vamos vestidos, pero Jehová mira también cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida privada. No es mi función meterme en la vida privada de ningún hermano, pero sí estamos analizando que Jehová está al tanto de cómo está la vida privada de los más de 8 millones de siervos que tiene por todo el mundo. Comprueben todas las cosas. Primera a los Tesalonicenses 5:21 dice, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. ¿Qué debemos hacer para que nadie nos engañe? El texto lo dice, comprobar todas las cosas. Esta palabra tiene que ver con confirmar la autenticidad de los metales preciosos. Mire, hay personas muy reconocidas en el mundo, personas muy reconocidas que están en algunas joyerías famosas, etcétera, etcétera, pero no porque están ahí, no porque es alguien muy famoso, significa que es verídico. Siempre las personas que adquieren, ¿sí?, los productos, los diamantes, por ejemplo, el oro, siempre se toman el tiempo de comprobar, de verificar. No confían ciegamente en el vendedor o en la persona que tiene estos metales preciosos. Nosotros como cristianos tenemos que hacer algo parecido. No debemos confiar ciegamente en cualquier persona, ¿sí?, en los líderes de este mundo. Debemos comprobar si lo que escuchamos o leemos es cierto. La fe no es ciega. Es importante, solo fue en tiempos de los cristianos, primeros cristianos, y hoy también sigue siendo importante. Mire, no debemos ser ingenuos, no debemos estar dormidos espiritualmente y creer, entre comillas, todo lo que nos dicen por allí. Pronto se cumplirá la profecía de Apocalipsis, ¿sí?, capítulo 13, donde habla de un marcaje y muchos líderes políticos, muchos líderes, sí, de las naciones, muchos líderes religiosos, por el poder, la fama que ellos ya tienen, la acreditación que tienen, le dirán a sus miembros que lo hagan, adelante, déjense marcar, hay que ser sumisos. Pero ¿qué dice la Biblia? Estamos usando nuestra capacidad de pensar para comparar lo que dice la Biblia, como dice el esclavo aquí, para comparar lo que leemos, lo que dicen allá afuera.
lo que dicen las personas con lo que dice la Biblia? Muy importante, porque las personas, los líderes de las naciones, políticos, religiosos, dicen muchas cosas. A la hora de la hora dicen muchas cosas, pero la Biblia a veces dice otra cosa muy distinta. ¿Cuál es el punto? Primera a los Tesalonicenses 5:21. Esto no me lo estoy inventando yo. Aquí el esclavo dice, comprueben todas las cosas. Ahí está. Tenemos la Biblia, tenemos los textos, ahora tenemos los videos, estamos entendiendo, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Y recuerde, no porque muchos van en el camino ancho que lleva a la destrucción significa que ese es el camino correcto. No porque una mentira se esparce 100 veces y muchos la dan como verdad, es realmente una verdad. No, no porque muchos, sí, creen y van a decir cosas que contradicen a la Biblia, significa que va a estar bien, ¿no? Compruebe las cosas, como dice el texto. Me llama la atención esto de comprobar, ya que incluso en tiempos del apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo quien él era, un judío muy reconocido, instruido a los pies de Gamaliel, en cuanto a la Torá, en cuanto a uno de los rabinos más famosos que incluso en tiempos modernos es reconocido Gamaliel, no cualquiera estaba a los pies de él como un discípulo, tenía que ser un genio, Pablo lo estuvo, y luego tuvo una experiencia sobrenatural que él recibió la unción como un ungido, un cristiano ungido legítimo, él tenía credenciales que confirmaban su llamamiento. Hubo cristianos como por ejemplo los bereanos que comprobaban si lo que Pablo decía estaba acorde a lo que decían las escrituras. Note eso, no confiaban ciegamente en él. Ese es un buen ejemplo también, comprobar siempre lo que escuchamos con lo que dicen las escrituras y por supuesto lo que dice la organización, como lo menciona el párrafo al final. 16. ¿Qué maravillosa esperanza tenemos y qué debemos hacer ahora? Mire, sea que alguien espere ir al cielo, gobernar con Jesús, estar en la ciudad de oro, ¿sí? Sea que uno espere estar en el nuevo mundo. No importa qué esperanza tenga, tenemos que estar preparados, que estar a cuentas con Jehová hoy, cuidar cómo tratamos a los hermanos, cómo tratamos a nuestro prójimo, no llevar una doble vida, estar en santidad, en integridad, practicando los mandamientos de Dios, apartados de este mundo, cuidarnos, sí, de este mundo que intenta envolvernos, salpicarnos, hundirnos. Debemos estar preparados. Mire, recuerde estas palabras. ¿Quién es el que será salvo? El que aguante hasta el fin. Así que si en este momento aquí nuestra fe, nuestro aguante es probado por las pruebas que vienen, ¿sí? Debemos demostrar de qué estamos hechos. El que alguien diga que tiene la esperanza celestial, el que alguien diga que espera vivir en el nuevo mundo, si no permanece fiel hasta el final, quedará fuera. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Mateo 24:13, la carta de Hebreos capítulo 10. Entonces, hermanos, cuidémonos, la carrera no ha terminado hasta que no llegue el fin del sistema o bien como aprendimos, el fin individual de nuestra vida, porque en ese sentido el fin puede llegarnos individualmente. Pero como no servimos a Jehová basados en una fecha, basados en un evento, simplemente lo reconocemos como el Creador, tememos a Dios, queremos hacer lo correcto, no estamos en ansiedad que si va a llegar este año, que si va a llegar en 11 años. No, el fin va a llegar, de que va a llegar, pero estamos convencidos, si llega hoy nuestro fin individual o llega el año que viene, no importa, estamos a cuentas con Jehová, le pertenecemos a Jehová. Como dijo Pablo, en ese sentido, el morir es ganancia, pero si morimos estando en pecado, estando en una doble vida, eso ya no es ganancia. Vamos ahora a las preguntas de repaso. ¿Cómo vendrá el día de Jehová? Vimos 3, como un ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:2, como los dolores de parto de una mujer embarazada, 1 Tesalonicenses 5:3, como el amanecer, la tercera comparación, 1 Tesalonicenses 5:4. ¿Quiénes no van a sobrevivir al día de Jehová? Los que duermen
los que se emborrachan, ¿sí? Los que llevan una doble vida, ¿sí? Ahí está. Esto es muy abarcativo. Vimos, esto abarca líderes políticos, líderes de que menean las cuerdas, que orquestan los movimientos que ocurren en este sistema desde las sombras, personas que ni nos imaginamos, seres, no les voy a decir personas, son seres que ni nos imaginamos que existen, y ahí están desde las sombras orquestando todo lo que vemos en el sistema. Bueno, ellos no van a sobrevivir al día de Jehová. De hecho, la Biblia dice que cuando llegue este día, este período, esas personas van a rogarle a las montañas que caigan sobre ellos, van a buscar la muerte y no la van a hallar, dice la Biblia. Se darán cuenta que ni todo el poder, ni todo el oro del mundo les va a salvar de la ira del Cordero. ¿Cómo podemos prepararnos para el día de Jehová? Como ya vimos, poniéndonos, no teniendo en la mano, en la mesa, sino poniéndonos la coraza y el casco. Sí, poniéndonos esa armadura, no apagando el fuego del Espíritu, comprobando todas las cosas, cuidando cómo tratamos a los hermanos, no haciéndolos tropezar, no tratándolos mal, no haciéndoles maldades a propósito. Ya sea que seamos publicadores, respetamos a nuestros ancianos. Si somos ancianos, amando y respetando, cuidando a las ovejitas. Lo vimos. Los ancianos se deben a las ovejas, no las ovejas a los ancianos, pero ambos grupos son un complemento importantísimo. Dependen, sí, deben depender del cuidado uno del otro. No llevando una doble vida, eso lo comentamos mucho. Bueno, hermanos, si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias, de verdad, quiero agradecerles, quiero invitarlos a suscribirse, si no lo han hecho, a dejar su like, síganos en nuestra página de Facebook, estaremos comunicados debido a las censuras que hay en la plataforma. Algunos videos son tumbados, son botados, son retirados, porque a algunos no les gusta el contenido que estamos publicando. Entonces, llega un momento en que de estas censuras pueden eliminar completamente el canal, como ya nos pasó una vez. Para no quedar incomunicados, hemos creado esa página para estar comunicados, una página externa. Les comentamos eso para que lo tomen en cuenta. A continuación quiero pasar al segmento de los saludos. Quiero enviar un saludo cordial y nuestro sincero agradecimiento a nuestros amigos que apoyan el canal: Ana Mar Perla, Carlos Zúñiga Piccolo, Judite Pires, Guillermo Páez, le damos la bienvenida, Cedit Maldonado, Esperanza Ríos Román. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, que Jehová les bendiga, les prospere a ustedes y a sus queridas familias también. Quiero saludar a nuestros siguientes hermanos que nos han dejado también algunos comentarios. Ellos son: saludamos a Ana BS, muchas gracias por su comunicación, le agradecemos. Franca Suárez, Elia Ávila, Margarita Padrón, Teresa Ortiz Mena. Sí, aquí un usuario nos deja su comentario, pero no su nombre, entonces no podemos identificar. Saludamos a Manuel Cruz de Chihuahua, México. Así también a Felipe Hernaldo Vega, a Wendy Marleni Nieto Méndez, Wendy Marlene Nieto Méndez. Le enviamos un cordial saludo, hermana Wendy, gracias por su comunicación. Petronas Arévalos, también en Paraguay. Jorge Castañeda, muchas gracias. También Jorge Abad desde Ecuador. Saludamos a hermana Nesti Díaz, gracias hermana Nesti. A Carmen Álvarez, Petronas Arévalos, Josefina Tenorio de Nicaragua, Rivas, Nicaragua, Consuelo Ramírez de México, Germán Vega de Colombia, Mari Sánchez, sí, muchas gracias hermana Mari Sánchez desde Colombia. Le enviamos un cordial saludo a usted y a su querida familia. Saludamos también a Maribel Vargas
Ligia, sí, y Blanca desde Florida, dice. Ya está desde... ella se encuentra en Florida, Estados Unidos. Así que muchas gracias, hermana Blanca, Blanquita de Florida. Hermana María Santis, los queremos mucho también. Gracias, hermana María Santis en Canadá. Santa Palencia, Silvia Quiroga de Argentina, Casimiro Mans. De Panamá nos saluda la hermana Débora Leguizamo, Gladys Castro y también nuestro hermano José Fernández de Chicago. Hemos llegado al final de los saludos. Quiero darles las gracias por su cariño, por su comunicación. Esto nos alegra y lo disfrutamos también. Les enviamos un gran abrazo a la distancia y que Jehová les bendiga, les prospere a ustedes, sus familias. Bendiciones y hasta la próxima.